Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a crear un modelo lab y hacer una explotación de sus datos de una forma sencilla. Una vez realizada la carga de datos en nuestro Data Warehouse, es el momento de crear un modelo lab. Para la creación del modelo lab, vamos a utilizar la herramienta de Microsoft Visual Studio 2010, que tenemos en nuestra propia máquina virtual. Una pregunta natural que nos podemos hacer en este punto es la siguiente: ¿qué sentido tiene crear un modelo lab? Crear un modelo lab significa crear un cubo con sus dimensiones que representen nuestro Data Warehouse, o en general un subconjunto del mismo. El cubo como elemento de análisis es importante porque, por ejemplo, se reducen los problemas de rendimiento, porque se precalculan todas las posibles consultas multidimensionales. Evitamos el acceso de los usuarios a información más allá de su alcance de negocio. Y también porque damos a los usuarios una herramienta de análisis, donde estos puedan jugar libremente combinando las diferentes dimensiones y medidas del propio cubo. Los puntos que vamos a ver en esta presentación son los siguientes: cómo se crea un proyecto de análisis services, cómo se crea un origen de datos, un data source, cómo se crea una vista de origen de datos, un data source view, cómo se crean dimensiones, cómo se crea un cubo y cómo se hace una explotación de datos a partir del browser. Empezamos por el primer punto, que es la creación de un proyecto de análisis services. Para crear un proyecto de análisis services, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el Microsoft Visual Studio. Seleccionamos Nuevo proyecto. El tipo de proyecto que nos interesa es el primero, el de Analysis Services y Data Mining, o minería de datos, para poder crear nuestro modelo lab. Vamos a darle un nombre al proyecto que lo identifique. Aceptamos. Con esto habremos creado el proyecto de Analysis Services. En la pantalla que se nos abre, fijémonos que tenemos un menú lateral, el explorador de soluciones. Es aquí donde vamos a ir definiendo los diferentes componentes que vamos a ir necesitando. Vamos a seguir con el siguiente paso, que es la creación de un origen de datos, un data source. Volvemos a nuestro proyecto de Analysis Services creado en el punto anterior. Una vez creado el proyecto, tenemos su estructura en el lateral. Esa estructura, como vemos, está vacía y la debemos completar para poder crear la estructura MOLAP. Primero definimos el origen de los datos. Para ello, pulsamos con el botón derecho del ratón en Fuentes de datos, Data Sources, y seleccionamos la opción de Nuevo origen de datos. También tenemos esta opción si desplegamos el menú Proyecto. Nos aparece una pantalla para definir la conexión a la base de datos. Pulsamos New. Lo primero que tenemos que seleccionar es el provider para la conexión a nuestra base de datos Oracle. Seleccionamos la segunda opción. Indicamos el servidor, localhost. Indicamos el usuario y la contraseña de la base de datos creada. En este caso de ejemplo tenemos como usuario Estudiant DW y DW 2013. Un paso muy importante es probar que la conexión nos funciona. Vemos que efectivamente la conexión funciona correctamente. Con esto ya hemos creado la conexión. Pulsamos siguiente.
Uno de los puntos relevantes de crear elementos de análisis como un cubo es que se proporciona acceso a la información a los usuarios de negocio. Durante la creación del cubo, el asistente nos preguntará a qué usuarios queremos proporcionar el acceso. En nuestro caso, para facilitar la conexión y como no tenemos un listado de usuarios, usaremos el usuario por defecto del sistema operativo. Para utilizar el usuario por defecto del sistema operativo, indicaremos en el origen de datos que heredamos el usuario del sistema para el cubo, marcando esta opción. Pulsamos Siguiente y finalmente le damos un nombre al origen de datos creado. Pulsamos Finalizar y ya tenemos el origen de datos creado. Seguimos con el siguiente paso, que es la creación de una vista de origen de datos, un Data Source View. Seguimos con el siguiente paso, que es la creación de una vista de origen de datos. El paso de creación de una vista de origen de datos es muy importante en las estructuras MOLAP, porque definen el alcance de la misma, es decir, qué tablas de hechos y tablas de dimensiones vamos a utilizar en nuestra estructura. Una vez generado el cubo, no es posible acceder a datos que no estén definidos en esta vista de origen de datos. Volvemos a la estructura del proyecto y creamos una vista de origen de datos. Botón derecho, nueva vista de origen de datos. También tenemos esta opción si desplegamos el menú proyecto. Seleccionamos el origen de datos creado en el paso anterior. Pulsamos Siguiente. Nos aparece la lista de tablas existentes en la base de datos. Y tenemos que seleccionar aquellas que nos interesen. Podemos usar el filtro para poder seleccionarlas. Vamos a seleccionarlas. Cuando las tenemos seleccionadas, pulsamos Siguiente. Definimos el nombre de la vista, en este caso Meteo. Pulsamos el botón Finalizar. El sistema nos presenta el resultado de nuestra selección. Además, nos muestra las relaciones entre cada una de las tablas como hemos definido a través de las claves foráneas que tengan. Podemos explorar datos de algunas de las tablas para poder ver sus datos. Por ejemplo, vamos a coger de variable, seleccionamos y pulsamos Exploración de datos. Podemos ver, por ejemplo, la de estación. Es posible, como en este caso, que alguna relación o claves primarias de algunas tablas falten. Las podemos establecer directamente. Por ejemplo, en las claves primarias que faltan tenemos de variable, la establecemos, fregistro, la establecemos, y a equipamiento, que también la establecemos. En cuanto a relaciones, vemos que tenemos una relación que falta, que es entre fregistro y de variable. Seleccionamos, en este caso, y de variable.
y establecemos la relación. Aquí queda establecida la relación. Y con esto habremos definido nuestra vista de origen de datos. Vamos a seguir con el siguiente paso, que es la creación de dimensiones. Las dimensiones se van a utilizar para analizar los datos a partir de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, estación o municipio. Las dimensiones se pueden definir de forma individual o a través del asistente de generación del cubo. En este ejemplo, vamos a definir primero una dimensión de forma individual. Posteriormente la borraremos y dejaremos que nos la cree a partir de la generación del cubo. Nos vamos a nuestro proyecto, concretamente al apartado de dimensiones del explorador de soluciones, y definimos la dimensión de municipio a partir de un asistente. Nos vamos a esta carpeta, a dimensiones, pulsamos botón derecho, nueva dimensión. Nos presenta un asistente, pulsamos siguiente. El primer paso del asistente nos pregunta cómo nos gustaría crear la dimensión. Le decimos que vamos a utilizar una tabla existente, la primera opción. Pulsamos siguiente. Nos pide una vista de origen de datos. Utilizamos la que hemos definido anteriormente. Vamos a seleccionar la tabla principal para nuestra dimensión. En este caso, la de municipio. Dejamos las demás opciones por defecto. Pulsamos siguiente. Los atributos disponibles también los dejamos por defecto. Pulsamos siguiente. Y finalmente le damos un nombre. Pulsamos finalizar. Para cada una de las dimensiones que creemos, tenemos que definir los atributos en la parte izquierda y posteriormente usar estos atributos para crear jerarquías en la zona central. Arrastramos los atributos desde la vista de origen de datos a la zona de atributos. En este caso vamos a coger municipio, comarca y provincia. Ahora vamos a definir nuestra jerarquía, que en este caso va a tener 3 niveles: provincia, comarca y municipio. Cogemos los atributos y los arrastramos a la zona de jerarquías. Provincia, comarca y municipio. Definimos un nombre, le damos un nombre a la jerarquía. Podemos definir todas las jerarquías que nosotros queramos. Grabamos la dimensión y para que esta dimensión sea operativa tenemos que procesarla mediante este botón de aquí. Procesamos. Y pulsamos Run. Vemos que efectivamente la dimensión se ha procesado de forma correcta. Cerramos. Cabe destacar que si hacemos cualquier cambio en la dimensión deberemos reprocesar la dimensión. Una opción importante es la utilización del browser. Esta opción se utiliza para asegurarnos que la visualización de los datos en cada uno de los niveles de la jerarquía en la dimensión es correcta. Por ejemplo, si vamos bajando en profundidad, tenemos primero la provincia, luego la comarca y finalmente el municipio. Y con esto habremos creado nuestra primera dimensión.
Seguimos con el siguiente paso, que es la creación del cubo. Hemos borrado la dimensión creada en el paso anterior, para que nos cree las dimensiones el asistente de generación del cubo. Para crear el cubo, hacemos botón derecho en esta carpeta y pulsamos Nuevo cubo. Esta opción también la tenemos disponible en el menú Proyectos. Nos aparece un asistente que nos guiará en este proceso de creación del cubo. Pulsamos Siguiente. Usamos la opción de usar tablas existentes, la primera opción, porque ya hemos definido la vista de origen de datos previamente. Pulsamos Siguiente. Debemos indicarle al asistente qué tabla tiene las métricas a utilizar. En nuestro caso, F-registro. Pulsamos Siguiente. El asistente nos propone distintas métricas. Usamos las que nos propone. Pulsamos Siguiente. El asistente nos propone ahora también las posibles dimensiones del cubo. Esto lo hace a partir de las claves foráneas de la tabla de hechos con las diferentes dimensiones. Para este ejemplo sencillo, vamos a marcar solo de municipio y de fecha. Pulsamos Siguiente. Le damos un nombre al cubo. Pulsamos Finalizar. Con esto ya tenemos el cubo resultante. A pesar de haber creado ya el cubo mediante el asistente, todavía no hemos terminado de trabajar con él. Debemos refinar y mejorar las dimensiones. En particular, definir las diferentes jerarquías como hemos visto en el paso anterior. Por defecto, el asistente de creación del cubo solo incluye la clave primaria como atributo accesible de la dimensión. Vamos a verlo. Abrimos la dimensión de municipio. Botón derecho, Abrir. Y vemos que es necesario editar una por una todas las dimensiones que nos ha creado. Como hemos editado la dimensión de municipio, vamos a proceder igual que el punto anterior. Cogemos municipio, comarca y provincia. Y creábamos lo que es la jerarquía correspondiente. Guardamos la dimensión. La dimensión más importante corresponde a la dimensión de fecha. Con ella vamos a poder analizar los datos desde un punto de vista temporal: año, semestre, trimestre, mes, etc. Vamos a editarla de igual forma que la dimensión de municipio, para establecer los atributos y las jerarquías. Pulsamos la de fecha, la abrimos y vamos a coger los atributos, vamos a crear los atributos en la zona correspondiente de año y de mes. Creamos la jerarquía y le damos un nombre. Guardamos. Finalmente, lo que tenemos que hacer es procesar el cubo.
mediante este botón de aquí. Vamos a procesar el cubo. Por un lado se valida que la estructura creada es correcta y por otro se generará la propia estructura del cubo. Pulsamos Run. Y vemos que ha acabado de forma correcta. Cerramos. Es importante recordar que si hacemos cualquier cambio en el cubo, añadiendo otra dimensión, por ejemplo, debemos reprocesar el mismo. Con esto habremos creado nuestro ejemplo de un cubo sencillo. Finalmente llegamos al último paso, que corresponde a la explotación de datos a través del browser. En nuestro ejemplo anterior habíamos creado un cubo sencillo. Vamos a abrirlo para ver las diferentes opciones que nos ofrece. Vemos que nos ofrece en la parte superior varias pestañas. Una de ellas corresponde a la estructura del cubo. Vemos que tenemos las diferentes medidas, las diferentes dimensiones y las relaciones entre la tabla de hechos con las diferentes dimensiones. Otra pestaña interesante es la pestaña de cálculos. En esta pestaña se pueden definir campos calculados que nos puedan interesar. Para la explotación y análisis de los datos del cubo, lo podemos realizar de diferentes formas. Directamente mediante la pestaña Browser o Examinador en la edición del cubo. O mediante un visor OLAP como puede ser, por ejemplo, un Microsoft Excel u otros. En nuestro caso, vamos a hacer uso del Browser o Examinador. Vemos que en el browser existen diferentes zonas. En la zona izquierda corresponde a la visualización del cubo con sus medidas y sus dimensiones. Tenemos una parte superior donde tenemos una zona de filtros de dimensiones. En esta zona podemos ir haciendo restricciones de los datos utilizando las dimensiones que nos interese. Vemos las dimensiones que tenemos disponibles en nuestro cubo. Finalmente, la zona central es la zona donde vamos a poder hacer nuestros análisis de la información. Vamos a ir arrastrando los niveles de las dimensiones junto con las medidas que vayamos a usar. Vamos a hacer una explotación de datos de forma sencilla. Una evolución temporal de una medida, como podría ser, por ejemplo, los datos relativos a la población. Para eso, arrastramos el nivel de año de la dimensión fecha y la medida valor a la zona central. Ahora vamos a usar el filtro de una dimensión para hacer una restricción de los datos. Por ejemplo, una comarca de la provincia de Barcelona. Cogemos de municipio, la arrastramos a la zona de filtros y seleccionamos una comarca. Por ejemplo, el Vallés Occidental. Con esto vemos la evolución anual de la población de esta comarca en concreto que hemos seleccionado. En este vídeo hemos visto cómo crear un modelo LAP y cómo hacer una explotación de sus datos de una forma sencilla. Hemos visto la creación de un proyecto de Analysis Services. Cómo creamos un origen de datos. Cómo creamos una vista de origen de datos o un Data Source View. Cómo se crea las dimensiones. La creación de un cubo
Y finalmente la explotación de datos a través del browser. Un saludo a todos y continuamos.